preguntado qué son judíos mesiánicos, ¿le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Bet Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Vamos a Jim a abrir en nuestras Biblias en el libro de Bamidbar capítulo 20. Bamidbar, Números capítulo 20, verso 25, dice la divina palabra Hashem en Bamidbar capítulo 20, verso 25. Números, capítulo 20, verso 25. Dice: Caja de Aarón, Eleazar Beno. Vamos a tener listo. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo. Behalotam, Hor, Hajar. Y hazlo subir al monte Hor. Behalfished et Aarón. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, et begadav umetsham. Porque Aarón será reunido a su pueblo, allí morirá. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno, creador Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel, Boteino, Avino, Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted es el Dios de Israel, no hay Dios parecido ni igual, porque usted es Ejad. Usted es el único Dios que existe, el que creó los cielos, la tierra, el universo, y con su poder sostiene los universos desde que usted los creó y los hizo, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, porque únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos en tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando su nombre, buscando a divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos a usted quien se manifieste en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder que cambia el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grande y poderosamente en cada corazón y en cada vida, pues lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se puede sentar. Ajim, bendice al eterno Dios. Oh, que la olam hasdo, para siempre su misericordia. Baruch Hashem. Estamos en la continuación de nuestro servicio de ayer, del estudio de la
para allá, Jucat. Y vamos a ver en este día aquellas cosas que nos habla la palabra de Hashem acerca de la muerte. ¿Cuántos creen en la muerte? ¿No? Si no, la muerte sí creen ustedes. ¿No? Quiero decirle esto, ¿no? Que nunca se le ha olvidado a ella. ¿No? Espero que usted no lo olvide, pero para nosotros en Hashem es algo muy especial. Muerte quiere decir, mut en hebreo quiere decir solamente separación. Es la separación. Separación del cuerpo. La separación, cuando usted se separa, la persona se separa, la neshama, el alma se separa del cuerpo. Y claro, se separa también de todos los demás. Pero la palabra Hashem nos cuenta aquí en esta parashá muy importante acerca de la muerte primero de Miriam. ¿Recuerdan quién era Miriam? Miriam, la hermana de Moshe Rabbeinu. Nos dice en el capítulo 20 del libro de Bamidbar, Números, capítulo 20, verso 1, dice así: y llegaron los Bené Israel y toda la congregación, eso es aquella congregación perfecta, la que iba a entrar a heredar la tierra prometida. Dice, y llegaron toda la congregación al Midbar Sin, al desierto de Sin, en el mes que, ¿qué dice? ¿En el mes qué? En el mes primero. ¿Están ustedes siguiendo conmigo? Porque si no me pongo a contarles el partido. No queremos partido, queremos entero. Dice que llegaron en el mes ¿qué? Primero. ¿Cómo se llama el mes primero? Mes de Nisan, muy importante. Dice, y acampó el pueblo en Cades. Y allí, ¿qué pasó en Cades? ¿Aló? ¿Qué pasó ahí? Murió Miriam. Miriam. Ponga el acento donde es, por favor. Y murió allí Miriam. Y allí fue sepultada. Muy importante estas palabras, Otra vez, la palabra Hashem no es simplemente una historia pasada, una historia, este no es un libro de historia, ni un libro de geografía, ni un libro de matemática, ni un libro de nada de eso. Es el GPS de Hashem para usted, para su vida. Eso es la guía diaria de su vivir, para que usted haga las decisiones que tiene que hacer correctas para vivir delante de Hashem. Pues ahora estas palabras nos dice aquí que el pueblo llegó allí, a este lugar, en el mes primero, y claro, es el tiempo de que han pasado ya 40 años del exilio, del éxodo, del salir de Misraim, de Egipto. 40 años, es el año 40, cuando Hashem dijo, caminaréis 40 años en el desierto hasta que toda esta generación maligna muera. Y ya han muerto todos, y esta es la generación, la congregación, estos son los Bené Israel que han de heredar la vida eterna, o que han de ir a la tierra de la promesa, la tierra prometida, entrar a la tierra prometida. Este es el año 40, están a punto de entrar a la tierra prometida, y muere Miriam en el mes de Nisan, nos dice. Y también vamos a ver que nos dice que Aarón muere, y Aarón muere en el mes de Av. Y Moshe también, Moshe Rabbeinu también muere, y muere en el mes de Adar.
Pues todos ellos mueren en el año 40 antes de la entrada a la Tierra Santa. Pero lo interesante aquí es la palabra Sham Sham. ¿Qué quiere decir Sham? Allí en hebreo. Porque nos dice que en Kadesh, dice, llegaron en Kadesh y murió allí, Sham, murió allí Miriam, y fue enterrada otra vez allí. Pues cuando la Escritura hace este énfasis allí, está diciéndonos algo que debemos de entender. ¿Y qué tenemos que entender aquí? Nos dice que ella murió, inmediatamente fue enterrada allí, no fue enterrada ni llevada a otro lugar, no fue embalsamada para llevarla a la Tierra Santa. Importante, muy importante, porque muchísima gente hoy hace errores fatales cuando alguien se muere. Decisiones horribles y espantosas que en un minuto comprenderán. Pues nos dice aquí que inmediatamente que ella murió, inmediatamente ella fue ¿qué? Enterrada. Eso nos enseña que al morir la persona debe ser enterrada inmediatamente, lo más rápido posible. Muy importante, escucha. Que la Escritura nos dice que ella murió aquí en el desierto, en Kadesh. Y que los Bené Israel tenían tanto respeto hacia ella, que nos dice que cuando ella murió, el pueblo hizo gran lloro por muchos días. Cuando ella enfermó y fue castigada, el pueblo no se movió de su lugar hasta que ella no fue restaurada y sanada. Pues este era el amor que ellos tenían, el respeto hacia Miriam. Pues cuando ella muere, debieron de haberla embalsamado, guardado, preservado y llevado a la Tierra Santa, pues era el tiempo de entrar a Tierra Santa y haberla enterrado allí. Pero no, nos enseña que ella muere y inmediatamente es enterrada ¿dónde? Sham, allí donde ella muere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la llevaron? ¿Por qué no la enterraron en otro lado? ¿Por qué no se esperaron a enterrarla a otro lado? Bueno, la razón es porque el alma no asciende al Hashamayim hasta que el cuerpo no esté enterrado. Escucha, eso es que la persona se espera hasta que le entierren para irse al Hashamayim, ya sea al seno de Abraham o al Gan Eden, al paraíso. La persona está allí y está mirando cuando le entierran, y después de que le entierran, la persona se va. La Escritura nos manda a enterrar, no a quemar, porque la persona ve cuando la están quemando y le va a infligir poderoso dolor y angustia, porque la persona espera. Por eso de hacer crema a la persona, de cremarla, no es escritural. Los únicos que encontramos cremados aquí en la Escritura son aquellos que fueron castigados en Sodoma y Gomorra, aquellos que, como los hijos de Aarón, que desobedecieron, Hashem los quemó, los mató por desobedecer a Hashem. Pues cada vez que usted quema a alguien, le va a infligir a esa persona poderosísimo dolor. Y no hace mucho alguien me dijo que había perdido a su hijo, niño, bebé, y lo habían cremado. Y le dije, y pues me decía, bueno, ya tenemos sus cenizas y las vamos a tener con nosotros para siempre. Pero yo me quedé callado y dije, bueno, lo que es ser ignorante y estar haciendo su propia voluntad. Hashem nos ha ordenado
como lo dice en el libro de Cogelet. Cogelet capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice, muy importante que usted entienda, y otra vez, la palabra Hashem no es un libro para tenerlo guardado allí, agarrando polvo, pero es un libro que cada año Hashem nos hace leer. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, tengamos sabiduría y podamos caminar con Hashem. Dice en el libro de Cogelet, capítulo 12, Cogelet, Eclesiastés, capítulo 12, lo está mirando usted en su Biblia, ¿por qué? Dice la Escritura, Vayashov Heafari al Haaretz, que Shehaya, y vuelva al polvo, a la tierra, como lo era, dice. Eso es que el que muere, al ser enterrado, vuelve al polvo, a la tierra, como era. Y aquí viene lo segundo. Cuando vuelve a la tierra de donde fue tomado, dice el Ruach, Beharuach Tashuv, el Elohim Asher Nataná. Y el Ruach, el espíritu de la persona, vuelve a Elohim, quien lo dio. Pues no vuelve a Elohim la persona hasta que sea enterrada. Pues por eso la Escritura siempre nos muestra que las personas, cuando mueren, se les hace el favor de enterrarlas lo más pronto posible para que se vayan ya de este mundo. Pues no se van de este mundo hasta que no se las entierra, hasta que ellos no ven que sus propios cuerpos regresan a la tierra donde fueron tomados. Pues aquí en la Escritura nos muestra que vuelven a Elohim con alegría, con gozo, con satisfacción, con shalom. Eso es si obedecieron a Hashem. En la Escritura la última gracia, la última brajá, la última cosa buena que usted puede hacer por una persona que muere es enterrarla para que se vaya a los Hashamayim. Pues mucha gente hoy está muy de moda que por $500 a usted lo fríen y después lo hacen crema. Al rabí. Entonces no cabe en el plan de Hashem. Ya va entendiendo por qué se aplica hasta el día de hoy esto. No es lo más conveniente lo que es bueno para la persona que muere. Tal vez sea para su bolsillo. Y hoy pues es algo, alguien me decía, le enterramos y las cenizas las vamos a tirar en la playa, al mar. Para que se libere. Pero ya le ha causado agonía, dolor, angustia a la persona que no se va hasta que su cuerpo, él o ella lo ve desaparecer bajo la tierra, como Hashem lo ordenó y como Hashem lo hizo. Es muy importante que nosotros entendamos esta palabra Hashem. Ahora, cuando Miriam muere, nos dice en el verso 2 del Bamidbar, capítulo 20,
a Números capítulo 20, verso 2, nos dice que cuando Miriam muere, suceden cosas. Algunos dicen empieza a moverse la mesa. Las puertas se abren, las ventanas también se abren y se cierran. Dice en el capítulo 20, verso 2, acerca de Miriam, cuando muere, ¿qué sucede? Nos dice, y porque no había ya agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Y no había agua, dice, para la edad, para la congregación. Y la Cajala, Quejilal, dice, la congregación se vinieron en contra de Moshe y en contra de Aarón, porque muere Miriam y se acaba ¿qué? El agua. No hay agua. Ella muere y se terminó el agua. ¿Y de dónde venía el agua? De una roca. Recuerda, eso era el primer milagro maravilloso que sucedió, que Moshe le pegó a la roca y salió agua. Hashem dio agua. Pero ahorita entendemos, comprendemos que al morir Miriam, el agua se acabó de la roca y no volvió a dar agua. Pues tenía que ver algo Miriam con que Hashem diera el agua. ¿Y qué era la conexión? Bueno, el agua de la roca se detuvo por causa de que Miriam ya no estaba. Y todos comprendieron que el agua había sido dado por Hashem en los méritos de Miriam, la hermana de Moshe. ¿Y qué tiene que ver ella con Moshe y con el agua? Ella lo había salvado a él por medio de las aguas del río Nilo. ¿Recuerdan? Cuando en Misraim, si nacía un varón, había que matarlo, había que tirarlo al río para que los cocodrilos se lo comieran, ahogarlo, matarlo. Pero su madre y ella lo salvaron, y ella aún estuvo en el agua siguiéndolo hasta que fuera al lugar seguro, hasta que la hija del faro le encontró la canasta. Y en méritos de eso, Hashem había concedido el agua al pueblo. Porque ¿qué es el agua? El agua es salvación, el agua es vida. Y a través del agua se había salvado Moshe. ¿Qué es lo que quiere decir? Moshe quiere decir salvado del agua, o salvado por el agua. Muy importante, ¿verdad? Entonces muchas cosas continuarán en esta vida por causa de los méritos que usted ha hecho, de las cosas buenas que ha hecho en esta vida, o se detendrán por lo que usted ha hecho o no ha hecho. Su legado y todo lo que ha pasado con su vida es brajá, bendición que seguirá, o bendición que se parará, se detendrá. Cuando usted no esté, ¿qué sucederá? Pues la Escritura dice que después de la muerte las personas siguen con sus obras, buenas o malas. Y lo que sembraron en esta vida también continuará, bueno o malo. Y algunas de esas cosas se detendrán, como aquí, que al morir Miriam se cortó el agua, ya no había quien pagar el bill, ya no había quien pagar la cuenta. Miriam era. Entonces todo el mundo se dio cuenta, Miriam era la que pagaba. Y todo el mundo se empieza a quejar, pero ¿cómo nos cortaron el agua? Hashem dice, es tiempito de que ustedes ya empiecen a pagar la cuenta del agua. 40 años ella pagó, y ahora
es importante que ustedes empiecen a vivir del agua de la tierra. Esto es muy importante para nosotros, para emprender el camino y dejar camino y dejar bendición en nuestras vidas. En el capítulo 20 y verso 25, Bamidbar, Números, capítulo 20, verso 25, quiero compartir con ustedes un pequeño video, porque ustedes les estoy hablando y no creo que no entienden no capturan en la computadora lo que estoy diciendo. Por eso me gusta siempre ilustrarlo, mostrarles, llevarlos al lugar para que mire lo que sucedió y dónde sucedió y cómo es, porque los lugares de los que habla aquí todavía están. No es cosa que pasó y ya se borró y no, esta historia, las piedras cuentan todavía la historia de la gloria de Hashem. Estoy hablando a los ingenieros que, por favor, suelta la pelota, el arco, ya no pateen más y metan un gol para este lado, por favor. 1-0 todavía. Lo dejé encargado de todo eso. En Bamidbar, capítulo 20, verso 25, dice: Hashem le dice a Moshe Rabbeinu: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al Har Hor, al monte Hor. Y explicaba ayer, pero deténgalo, estamos todavía en la introducción del video. Que nos dice aquí que Hashem le ordena a Moshe Rabbeinu llevar a su hermano al monte Hor. Caja et Aarón be'ed Eleazar beno bejalotam Hor Hahar. Hor, expliqué ayer en la parashá de ayer que Hor quiere decir monte también, pero monte grande. Har es otra montaña pequeña. Eso quiere decir que este monte era una montaña grande y encima había otra montaña, encima de la montaña había otra montaña. Que Rashi lo explica de esta manera, dice como una pequeña manzana sobre la gran manzana. La Big Apple. ¿Dónde es la Big Apple? New York. Ajá. Entonces estaba hablando de New York. Estamos hablando aquí de una montaña sobre otra montaña. Ahorita usted dirá, ¿qué será eso? Bueno, lo voy a llevar a mostrarles la montaña. ¿Están listos ustedes? ¿Está seguro? Está haciendo todavía ruidos. Desconéctame todo, por favor. Y se nos dice que Hashem iba con su nube delante del pueblo y las montañas eran aplanadas. Las únicas que permanecieron como montes altos en el camino del pueblo de Israel en el Midbar fueron el monte Sinai, donde Hashem nos dio la Torah, en el monte Hor, donde Aarón sería enterrado, y el monte Nebo, donde Moshe sería enterrado en el monte Nebo en el momento de entrar a la tierra prometida. Recuerda, llega allí al lado del río Jordán, el Yardén, y Hashem le dice: mira
desde este lado, desde el monte, mira la tierra, pero a ella no entrarás. Yo quiero compartir con ustedes estos lugares que todavía existen hoy y la historia de este pueblo que fue llevado por tantos lugares tan difíciles, y que cada vez que usted lea esto, usted tenga una idea exacta de qué es lo que está leyendo y por qué la gente reacciona como reacciona. Vamos pues. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los antepasados de las 12 tribus de Israel. En el libro de Génesis hay narraciones que hablan de la rivalidad entre los 12 hermanos. La historia de José, a quien sus hermanos vendieron como esclavo, es el ejemplo más extenso sobre la rivalidad entre hermanos. Estaban celosos, porque José era el hijo favorito de Jacob. Probablemente por los muchos años seguidos de poca precipitación, Canaán sufrió hambrunas. Esto era un peligro recurrente en una tierra situada al borde del desierto. Las circunstancias eran semejantes a las que enfrentó Abraham cuando salió hacia Egipto, poco después de llegar a Canaán. Los hijos de Jacob también se fueron a Egipto con sus familias y animales para escapar del hambre en la tierra de Canaán. José, el hermano que había sido vendido como esclavo, había llegado a ser el gran visir o primer ministro del rey de Egipto. Algunos académicos fechan esos eventos en la época en que Egipto fue dominado por unos reyes extranjeros a quienes llamaban Hicsos. Ellos no eran egipcios y su origen es oscuro. Tal vez hablaban una lengua semítica. Los Hicsos conquistaron Egipto hacia el 1700 a.C. y lo dominaron más de un siglo. Es posible que José haya servido en la corte de uno de los últimos reyes Hicsos. Los Hicsos habían construido su capital en la región noreste del delta del Nilo. El nombre de su capital era Avaris. Si la fecha es precisa al citar la historia de José, entonces habrá sido aquí donde José vivió y trabajó. Sin embargo, existe aún mucha incertidumbre en cuanto a las fechas de José y de los patriarcas. En la actualidad, es casi imposible ver en un lugar llamado Tel Ebdaba las ruinas de la capital de los Hicsos. Hacia 1550 a.C., los Hicsos fueron expulsados y una nueva dinastía de egipcios tomó el poder. Los descendientes de Jacob en Egipto, a veces llamados hebreos, aumentaban y se hacían más y más un factor de riesgo para los nuevos gobernantes. El primer capítulo del Éxodo describe el ascenso al trono de un rey que no había conocido a José. Tal vez esto refleja el hecho de que allí gobernaba una nueva dinastía, la cual no había tenido a José como primer ministro. El rey, más conocido por el título egipcio de Faraón, decidió imponer a los hebreos trabajos muy duros, y para limitar su crecimiento, ordenó que todos los recién nacidos fueran matados. Los nuevos gobernantes de Egipto establecieron su capital en Memphis, a orillas del río Nilo, a pocos kilómetros al sur de lo que hoy es el Cairo. Todo parece indicar que Moisés creció allí en la corte real. El faraón de los primeros 2 capítulos del Éxodo fue tal vez Ramsés II, quien logró restablecer el control de Egipto sobre la tierra de Canaán y el sur de Siria. Ramsés II construyó una nueva capital en el delta oriental, la ciudad de Pi-Ramsés, que fue llamada así en su honor. En tiempos de una dinastía posterior con su capital en Memphis, la familia de Moisés vivió cerca del río Nilo. Posiblemente Moisés habrá hecho largos viajes entre la ciudad capital y la región donde la mayoría de su gente vivía. Los hebreos fueron obligados a trabajar en la construcción de la nueva capital y de otra ciudad llamada Pitón. Tenían que producir ladrillos de adobe para todos los edificios, excepto para los palacios y los templos. Los edificios más importantes se construían con piedra, la cual era transportada en bote desde el Alto Nilo. Al pueblo de Israel se le obligó a construir ciudades para el rey de Egipto. Tal vez ellos no construían los templos y los grandes edificios administrativos de piedra, pero sí las casas de los funcionarios que vivían en esas ciudades. Las casas
En su mayoría eran de ladrillos de adobe secados al sol. Estos se hacían de lodo mezclado con hierba o paja. La paja servía para que los ladrillos cuajaran y tuvieran resistencia. Primero, la paja la cortaban otros esclavos y se la suministraban a quienes hacían los adobes. Pero cuando se quejaron del trabajo tan pesado, el rey ordenó que ellos mismos fueran a recoger la paja y les aumentó la carga de trabajo. El profeta Nahum describe en parte el proceso de producción de adobes, que incluía el pisotear el lodo y la paja hasta que estuviera bien mezclada, para después comprimir esta mezcla en moldes de madera. Luego, los ladrillos se removían de los moldes para dejarlos secar y endurecer bajo el sol. En algunos lugares se endurecían en un horno especial. El tamaño de estos ladrillos variaba grandemente de un lugar a otro. En 2 Samuel capítulo 12, el significado de la palabra malben no se ha precisado. Tal vez se refiere a un molde para ladrillos o al horno en que los ladrillos se horneaban. El reinado de Ramsés II en Egipto duró mucho tiempo, más o menos de 1280 a 1230 a.C. El libro del Éxodo documenta su muerte. Fue a otro faraón a quien Moisés y Aarón pidieron permiso para que el pueblo hebreo fuera al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios. A simple vista, esto era una petición razonable, pero viniendo de un grupo de esclavos sometidos a trabajos forzados, se entiende que el rey tuviera desconfianza. Las fuentes egipcias mencionan que un pueblo llamado Apiru trabajó en la construcción de las ciudades. El término Apiru era de carácter sociológico para pueblos en Canaán, Siria y el norte de Mesopotamia, que no tenían tierras hereditarias y que servían como soldados. En el libro del Éxodo, el uso de la palabra hebreos para referirse a los israelitas podría ser un reflejo del término Apiru, aunque aún no se ha aclarado la relación exacta entre estas dos palabras. El espectacular escape de Egipto por parte de los hebreos se encuentra registrado solo en la Biblia. Esto no es una sorpresa, ya que los egipcios creían que el representante del gran Dios Sol en la tierra era su rey. De hecho, al faraón mismo se le consideraba un dios. Como tal, siempre aparecía en el arte y en la literatura como vencedor de todos sus enemigos. Por consiguiente, las fuentes egipcias nunca hablan de desastres o derrotas del rey, ni se puede esperar que conservaran una historia como la del Éxodo. Los estrados de los reyes egipcios tenían talladas imágenes de los enemigos derrotados. De modo que cuando el rey se sentaba en su trono, simbólicamente siempre tenía a sus enemigos bajo sus pies. Como es con frecuencia el caso, el simbolismo bíblico de la frase «mis enemigos son un estrado bajo mis pies» se origina en objetos reales y en prácticas del mundo antiguo. Los esclavos israelitas se unieron y se pusieron bajo el mando de Moisés y juntos cruzaron el mar de los juncos, según el relato del libro del Éxodo. Este cruce puede haberse efectuado en el lugar que en la actualidad se conoce como Lagos Amargos y que ahora pueden ver frente a mí. Anoche vinimos aquí después de la lluvia y esta área se convirtió en un lodazal, haciendo difícil la travesía a pie. Imagínense hacerlo en carruajes. Éxodo 14 describe la milagrosa salida de Egipto. Un fuerte viento dividió el mar y hasta secó el fondo del mismo. El pueblo cruzó sobre tierra seca, pero a los carros del ejército egipcio les era difícil moverse y fueron cubiertos por las aguas que regresaban. Hay varias rutas que pudieron llevar a los hebreos de vuelta a Canaán, la tierra de sus antepasados. Lo más directo era la ruta del mar. Luego de conquistar los países del norte, los egipcios construyeron una serie de puestos fortificados a lo largo de esta ruta. Por eso hubiera sido muy peligrosa para quienes trataban de escapar del faraón. Una segunda ruta directa hacia el este, que cruzara la meseta del Sinaí, habría sido extremadamente difícil sin los suficientes recursos acuíferos. Ante opciones tan riesgosas, la fugitiva nación de esclavos se dirigió hacia el sur. Aún se debate sobre la composición y el tamaño del grupo del Éxodo. Tal vez solo eran unos miles de personas.
y se describe como una mezcla de israelitas y personas de otros grupos étnicos. Los líderes, Moisés y Aarón, pertenecían a la tribu de Leví. No obstante el tamaño del grupo, el éxodo ejerció una profunda influencia en la fe y la religión de Israel. Pues los israelitas experimentaron lo que su Dios podía hacer para derrotar al gran poder de los dioses egipcios y su representante, el faraón. A partir de este punto en la historia israelita, quien en verdad había dado en Egipto muestras de su poder, fue la fe en el Señor, lo que en realidad hizo que el pueblo se mantuviera firme en los tiempos difíciles. Es difícil reconstruir la ruta que el grupo del Éxodo siguió a través del desierto desde Egipto hasta Canaán. No contamos con una descripción cronológica y completa de la ruta y no podemos identificar con certeza el nombre de los lugares que las fuentes bíblicas mencionan. Esas fuentes hacen notar que los israelitas permanecieron durante largos periodos en 3 áreas específicas, cerca del monte Sinaí, ubicado posiblemente en la parte sur de la península, en el oasis de Cades Barnea, donde comienza el Negev, y alrededor del monte Or, que tradicionalmente ha sido ubicado en el área de la cordillera de Seir, al sureste del Mar Muerto. Sin embargo, son muchos los estudiosos que piensan que el monte Or estaba mucho más cerca de Cades Barnea. Los israelitas siguieron por la costa. La parte sur de la península del Sinaí es montañosa, así que la franja de la costa ofrecía la mejor ruta. Después de recorrer cierta distancia hacia el sur, el grupo se dirigió tierra adentro, siguiendo la ruta natural que ofrecían los amplios cauces de arroyos secos o wadis. Para un grupo grande resulta muy difícil viajar por una zona tan árida y se tiene que planear con mucho cuidado el paso de una fuente de agua a la siguiente. Después de semanas de viaje por el desierto, Moisés guió su pueblo a una montaña, donde más tarde recibiría los mandamientos de Dios. Esta se conoce como la montaña del Señor, aunque en otros libros del Antiguo Testamento es también llamada Monte Sinaí o Monte Horeb. Todos son el mismo lugar. De hecho, no se sabe hoy día dónde está exactamente. Esta montaña es una de las candidatas y hoy es conocida como el Monte Sinaí. En árabe se conoce también como el Monte de Moisés. Tiene una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar y llegar a la cumbre requiere mucho esfuerzo. De hecho, ahora mismo tenemos nieve y hace bastante frío. El ganado del grupo del Éxodo consistía principalmente en ovejas y cabras. Ninguno de esos animales depende solamente de la hierba, ya que también se pueden alimentar de arbustos y árboles. Son bastante hábiles para encontrar su comida en regiones áridas o semiáridas. Los rebaños proporcionan a sus dueños leche y ocasionalmente carne. Es evidente que también era necesario contar de vez en cuando con algún otro tipo de comida, y tal necesidad se refleja en el relato bíblico. Los israelitas permanecieron mucho tiempo en el monte Sinaí. Habían hecho una alianza con el Dios que los había rescatado del rey de Egipto. Además, allí construyeron un santuario que en su continuo deambular fácilmente podían desarmar y trasladar de un lugar a otro. Del Sinaí partieron hacia el norte a través de wadis y de terreno arenoso hasta llegar al gran oasis de Cades Barnea. Este oasis se encuentra entre los desiertos del Negev y del Sinaí. Los israelitas acamparon en este lugar durante muchos años. Un oasis es una fuente de agua y en algunos casos provee plantas comestibles en un área bastante desértica. Cades Barnea era tal vez semejante a estos oasis, y había allí agua y palmeras de dátiles. Desde Cades, los israelitas hicieron varios intentos de ocupar la tierra en el sur de Canaán. Tal vez algunos grupos pequeños habrán logrado ir al sur de Canaán. El gran grupo dirigido por Moisés pretendía ir hacia el este, pasando por la región sur del Mar Muerto.
Esta área estaba poblada por el pueblo de Edom. Pero cuando los israelitas pidieron permiso para pasar, los edomitas se lo negaron. Los israelitas prometían no pasar por los campos sembrados ni beber agua de los pozos, pero los edomitas, que eran más fuertes que las tribus nómadas israelitas, no les dieron paso. Otro intento de ir a Cades hacia el norte se encontró con la oposición del rey de Arad en la región del Negev. No mucho después, los israelitas lograron vencerlo y destruyeron Arad, llamando a ese lugar Horma, que significa destrucción. Arad había sido ocupada hacia el cuarto milenio antes de Cristo. Y para cuando los israelitas la invadieron, no había ningún lugar llamado Arad. Hubo una aldea cananea en el cuarto milenio que a principios del tercer milenio había crecido hasta convertirse en una ciudad fortificada, rodeada de un gran muro con torres de vigilancia. El agua de la lluvia se recolectaba en una depresión en el centro de la ciudad. Tiempo después, en el período judaico, se excavó allí un pozo. Las excavaciones han revelado la existencia de casas privadas, templos y un palacio. En parte porque el clima era cada vez más seco, la ciudad cananea fue abandonada alrededor del 2650 a.C. y el lugar permaneció sin ocupar durante casi 1500 años. Arad no se menciona en la Biblia después de la invasión israelita, pero las excavaciones muestran que el asentamiento israelita comenzó aquí en el siglo XI. Unos 100 años más tarde, en la época de Salomón, la ciudad fue fortificada y resguardaba la ruta que iba de norte a sur a través del valle de Arabá. El clima en el Arabá y en el valle del Jordán deben haber sido muy semejante al de nuestros días. Las principales diferencias se encuentran en el tipo y cantidad de vegetación y en la presencia de fauna. En el valle del Jordán y en la región sur del Mar Muerto había bosques y praderas. Había también grandes cantidades de gacelas y de otros mamíferos que proveían bastante carne a los cazadores. Además, el bosque ofrecía fuentes considerables de comida silvestre en forma de frutas y nueces. Los edomitas deben haber tenido éxito en la agricultura, en la cría de animales y en la caza. En el transcurso del tiempo, tanto los bosques como la caza prácticamente han desaparecido. El grupo del Éxodo dio un giro y se dirigió hacia el sur, hasta el Mar Rojo, cerca de lo que hoy día es la ciudad de Elad. Desde allí avanzaron en dirección noreste para entrar desde el sur al territorio edomita. Esta vez, las relaciones con Edom fueron mejores. Los israelitas tomaron el camino del desierto, como lo llaman las fuentes bíblicas. Después de un camino largo y difícil, llegaron a la región montañosa al sur de Edom, llamada Seir. En Jueces 5:4 leemos que el Señor salió de Seir para pelear por su pueblo. Seir era una cordillera en el sureste del Mar Muerto. Esta cordillera se menciona en la Biblia como una morada del Señor. Antes de entrar en la tierra, los israelitas acamparon por un periodo bastante largo en los valles cercanos a Seir. La montaña más alta allí es el monte Or, que es donde fue enterrado Aarón. Hasta el día de hoy, toda esta área montañosa es árida, y en el verano es además extremadamente seca. Probablemente fue aquí donde Moisés golpeó la roca para que saliera agua. El lugar todavía se llama Wadi Musa, en recuerdo del nombre de Moisés. Desde aquí podemos ver los valles donde los israelitas acamparon durante largo tiempo. Fue aquí donde los atacaron las serpientes venenosas. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la elevara en un lugar prominente del campo. Para salvarse, los que habían sido mordidos por una serpiente solo tenían que mirar a la serpiente de bronce. Dios le dijo a Moisés que llevara a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Or. Los tres subieron a la montaña y allí Moisés
le quitó a Aarón la ropa sacerdotal. Aarón murió. Moisés le puso a Eleazar la ropa de sacerdote, y éste reemplazó a su padre como sumo sacerdote de Israel. El grupo del Éxodo partió de la cordillera de Seir en dirección norte, por la vía del Rey, que se extiende por toda la cadena montañosa hasta llegar a un amplio arroyo. Este arroyo servía de frontera entre los edomitas y la tierra de Moab. La Biblia llama a este arroyo Sered, y en la actualidad se conoce como Wadi Haza. Los israelitas querían cruzar por la tierra de Moab y contactaron al rey de los amorreos, quien controlaba la tierra y el pueblo de Moab. Le pidieron permiso para cruzar su país por la vía del rey que atravesaba su territorio. Le prometieron mantenerse en el camino del rey y que no entrarían en los campos ni tomarían agua de sus pozos. Cuando el rey amorreo les negó el permiso, los israelitas tuvieron que quedarse en el arroyo. Esto los obligó a ir en dirección oeste en lugar de ir al norte como querían. También es posible que hayan vuelto hacia el este, cruzando el arroyo y usando el camino del desierto al este de Moab para volver al desierto. Los israelitas fueron hacia el norte. Cuando el rey amorreo les impidió el paso, los israelitas pelearon contra varios ejércitos amorreos y los derrotaron, conquistando así las mesetas transjordanas de Amón y Galaad. Finalmente los israelitas acamparon en el valle del Jordán, cerca del monte Nebo. La Biblia llama a esta región las llanuras de Moab. Fue precisamente aquí, al este del río Jordán, donde el pueblo de Israel experimentaría un cambio. Moisés ascendería al monte Nebo para morir allí, y Josué, el nuevo líder, guiaría a algunas de las tribus de Israel a la tierra donde antes habían vivido Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, Baruch Hashem. Muy bien, Baruch Hashem. Creo que van comprendiendo un poquito de estos lugares de los cuales leemos aquí. Muy importante entender la dificultad en la que se encontraba el pueblo en estos lugares durante 40 años, pero así es la vida está llena de retos que solo con Hashem se pueden vencer. Y todos esos retos que vienen a la vida le hacen a usted más y más fuerte para poder tener victoria en esta vida. La última escritura que quiero leer aquí es en el Bamidbar, Números capítulo 20, verso 26 dice, verso 26, Bamidbar 20:26 dice: y desnuda a Aarón de sus vestiduras, viste con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Aarón será reunido a su pueblo. Pues será reunido a su pueblo. Estamos en el desierto. Hemos llegado ahí al desierto y en ese monte va a morir Aarón. Pero ¿cómo dice Hashem que se va a reunir a su pueblo? Si su pueblo que por 400 años estuvo muriendo en Egipto, y sería enviarlo a Cairo, a la capital de Egipto, para enterrarlo allá con su pueblo, porque allá estaban, porque lo que dice aquí es: será enterrado con su familia, ser reunido con su familia. Pues ¿qué nos da a entender aquí? Que no era el lugar físico a donde las personas se reúnen, sino que al salir de esta vida se reúnen con sus
familiares que ya han muerto, con sus antepasados. Pues otra de las cosas que nos enseña aquí, que nos dice, es que cuando usted muere, usted es reunido a sus familiares, que no va usted a quedarse en una nube ahí flotando sin saber a dónde ir, o va a pasar arrastrando cadenas por todo este lado aquí en las casas y asustando a la gente, jalándole los pies. Pero no sucede nada de eso. Ya hemos estudiado nosotros lo que Mashiach dice, que cuando la persona muere, la persona es llevada a uno de los dos lugares. Si es en obediencia a Hashem, como nos dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 15, capítulo 16, en Lucas capítulo 16 y verso 22 dice, en la historia, que no es una parábola. Cuando es una parábola dice, esta es una mashal, una parábola, pero aquí no es una parábola, es un acontecimiento real que nos deja saber el Mashiach. Dice verso 22, aconteció que murió el mendigo o el pobre y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y por eso mucha gente cuando mira, está oyendo a sus familiares que están muriendo, muchos dicen, está alucinando. Dice que ve a la mamá, ve al papá, ve a los tíos, ve a la abuela o al abuelo que los han venido a llamar, o ven a los malachim, a los ángeles. He tenido gente que estando al lado de ellos que están muriendo y están diciendo, veo un señor alto, blanco y un caballo que están ahí esperándome, ya me tengo que ir. Entonces he oído niños también, jóvenes, decir esto, que están esperando, que hay personas esperando para llevarlos. Pues vienen los malachim, los ángeles, a llevarlos. Entonces no es que la persona va a cruzar ese túnel solo, sino que Hashem viene por ellos, manda por ellos a buscarlos. Y son llevados, dice, fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y seno de Abraham aquí significa seno de Abraham, el lugar donde Abraham está, al otro lado, en el lugar donde las almas han ido, y aquellos que mueren en obediencia a Hashem van a este lugar, y Abraham recibe a sus hijos y allí los consuela por todas las cosas que han pasado en la vida. Se llama el lugar de la consolación, del lugar de los consuelos. Ha llamado también por la cosa que es muy verde y lleno de árboles y muy bonito. Entonces es llamado también el Gan Eden, o el jardín del Edén. Pues ahí van las personas que mueren en obediencia a Hashem. Pero dice, y murió también el rico, que era un desobediente, no obediente a Hashem, y fue sepultado. Dice, y en el Sheol, que en hebreo Sheol es el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso es que lo reconoció y sentía, no era que estaba muerto, acostado, durmiendo, y que al día de la resurrección se iba a levantar apenas a ver qué pasó aquí, en qué año estamos, quién me puede decir las noticias que pasaron. No, dice que él sabía, reconocía a Abraham al otro lado, y podía ver también a Lázaro, a Eliezer al otro lado, que era consolado, y él estaba en tormento, estaba sufriendo. Pero la escritura nos muestra, igual que nos dice acá, que las personas son reunidas otra vez con sus familias. Y acá, claro, están todos los familiares de Eliezer, pero acá también están todos los familiares de el rico que no obedecen a Hashem. Y si leemos toda la historia, el rico le dice, Abraham vino, hay una conversación, dice, yo tengo 5 hermanos,
Y él se acordaba de sus hermanos. Tiene 5 hermanos, dice, y le pido que mande a Lázaro, a Eleazar, para que les avise, les diga para que no vengan a este lugar de tormentos. Y Abraham le dice, no pueden, no puede ir a avisarles, ni nadie puede regresar. Ni Houdini, Houdini, todos los años hacen una sesión los brujos en el día que murió Houdini, que era el mago aquel que se podía zafar de todo, y decían, él se va a zafar también de la muerte. Y lo están esperando todavía. Lo invocan y hacen sesiones de brujería y todo eso para que ese día él aparezca y salga y le ponen velas y todo para enseñarle el camino por donde, para que regrese otra vez a la tierra. Pero no regreso, nadie regresa, dice. Nadie puede regresar. Entonces él dice, no, padre Abraham, verso 30, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán, harán shuvá. Sus hermanos eran gente que no obedecían a Hashem, y dice, si les manda avisar, a ellos se van a arrepentir al ver un muerto que ha llegado. O como algunos dicen, que le mande el ánima, ¿no? El alma, que sea que les avise. Dice, no, dice verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe, eso es la Torah, la que acabamos de leer, y a los Nevi'im, a los profetas, el Brit Hadashah, la palabra de Hashem, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara entre los muertos. Y pues uno que se levantó entre los muertos y nos vino a decir cómo estaba esto, es Mesías. Él vino, regresó de entre los muertos y nos dejó dicho cómo alcanzar a llegar a la gloria. Pero la gente no lo escucha, la gente no oye la palabra de Hashem. Entonces hoy la gente es cremada y sus almas se van en profundo dolor y agonía al otro lado, por sus padres, por sus familiares que no oyen a Moshe. Eso es la Torah, ni los profetas. La palabra de Hashem es tirada a la basura y la gente cree que va a llegar a la vida eterna sin obedecer, sin hacer lo que dice aquí. Otra vez, este no es un libro para tener allí como un libro de recetas de cocina guardado hasta que el día que usted lo necesita. No, todos los días tiene que estarlo leyendo y poniendo en su corazón, porque es otra vez el GPS. Es la guía de su vida, de cómo vivir y salir con vida de este lugar, de este mundo. Pues los que no obedecen irán al lugar de los tormentos. Y millones de personas todos los días van al lugar de los tormentos porque no obedecieron a la palabra de Hashem, no obedecen a aquel que se levantó entre los muertos. Dice, tampoco se persuadirán o entenderán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. No se arrepentirán, aunque se levante alguien. Y Mashiach se levantó. La mayoría de la gente sigue su camino. Dice, si voy al infierno me voy, y si no, de todos modos allá están todos mis amigos y nos vamos a echar una fiestita ahí, y vamos a hacer una fritanga, y vamos allá, todo está con el calorcito, vamos a freírnos. Dice que en tormento, y muchísimas almas están allí hasta el día de pasar, que este no es el libro de Hagid Galut, el libro de Apocalipsis nos habla de que todos los que estaban allí fueron tirados, lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pues no es simplemente una muerte ahora horrorosa, espantosa, y que van al lugar de los tormentos a sufrir, sino que después será el sufrir eternamente, donde nunca más podrán salir de ahí. Los demás, nos dice, los que hemos escogido el camino a Hashem, iremos con Abraham Avinu y seremos consolados en este lugar maravilloso que es llamado el Jardín del Edén, el Gan Eden. Déjeme decirle un poquito cómo va el partido. Tengo tiempo todavía.
Cuando usted sale de aquí, de este mundo, o sus familiares salen de este mundo, pasan por el túnel, llegan al otro lado, son guiados por los malajim, por los ángeles, al lugar donde van a ir a estar por un tiempo. Pero antes de que usted llegue allí, es como en el aeropuerto, avisan a sus familiares que usted va a llegar, y todos sus familiares van a un lugar de espera, a esperarle a usted. Le esperan y pueden ver desde el lugar donde ellos están, al lugar de espera, como en un aeropuerto, y toda la familia está ahí esperando porque va a venir un familiar, y saben quién es. Les dicen todos ellos, cuando usted llega allá, pues dice: ¿cómo quedó tal persona? Sí están, sí está. Y el otro: oh, mira, sí están. Entonces, cuando les anuncian que va a llegar un familiar, todos van a este lugar a esperar a la que la persona llegue y pase hasta donde ellos están, porque hay una paroje. Eso es una cortina, hay una cortina que se puede ver desde el otro lado, es transparente la cortina. Y cuando usted mira esta cortina, usted la tiene que traspasar. Cuando llega allí, llega todo golpeado, como lo golpeó el carro, lo atropelló. Llega usted todo ancianito, llega todo adolorido de todas las cosas que le pasó en el hospital, porque de allí se murió en el hospital. Llega todo traumatizado, lleno de todo lo que le pasó en esta vida. Y todos los ancianos, ya viejitos, llegan hasta ahí, hasta la cortina. Y al cruzar la cortina, algo maravilloso sucede. Todo lo viejo del cuerpo se va y se hacen jovencitos y pasan al otro lado, y todo aquello malo que estaba en sus cuerpos desaparece, y son recibidos por su familia con gozo, con alegría, y son reunidos otra vez a sus padres, a sus familias. Eso pasa ahora, todos los días y a toda hora. Nosotros no lo vemos, pero la Escritura nos hace saber qué sucede. Pero hay otros que, por morir sin Hashem, sin obediencia, son llevados a un lugar horrible y espantoso llamado el lugar de los tormentos, donde pagarán por todo lo malo que hicieron, la desobediencia que hicieron en esta vida. Usted tiene el camino, dice Hashem, de la vida o de la muerte, de la bendición, de la brajá o de la maldición. Usted escoge hoy, y esto usted ya ha sido avisado. La palabra de Hashem nos habla y nos dice de estas cosas maravillosas. Hoy Mashiach le llama, le invita para que usted vaya al lugar, el lugar de Abraham, el lugar de el contentamiento, el lugar del paraíso maravilloso, que de ahí en el día del juicio final pasarán al cielo eterno, a los Hashamayim, al lugar maravilloso donde vive el eterno Dios. Allí quiere Él que vaya usted con Él. Pero si desobedeció, irá después del lugar de los tormentos a millones y millones de años, de siglos, al lugar de los tormentos, y después al infierno eterno. La segunda muerte le llama la Escritura. Pero Mashiach no vino para que usted sea condenado ni vaya a estos lugares, sino para que se salve y vaya con Él al lugar de la salvación y la redención.
Mashiach dijo: el que creyere, fuere sepultado en las aguas de la mikvah, recibirá el perdón de todos sus pecados, recibirá también el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el poder de Hashem para vivir una vida en obediencia santa que le llevará al lugar santo con un Dios santo por toda la eternidad. Hoy Mashiach le llama, le invita, si tan solo usted le entrega su vida a Hashem. Vamos a ponernos de pie. Mashiach dijo: no me conoceréis, no me recibiréis, sino hasta que digáis Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua Mashiach Melech HaYehudim, el rey de los judíos. Hoy también usted le puede recibir como su rey, su salvador, su redentor, porque por eso Él vino a sufrir, para que usted no tuviera que sufrir, a pagar por sus pecados, para que usted no tuviera que pagar por ellos en el infierno. Pero hoy estas realidades es que usted puede ser reunido con todos aquellos que obedecieron la palabra de Hashem a través de los siglos, desde Adán Harishon, desde el primer hombre. Usted podrá ser reunido con ellos, y este es el regalo de Hashem, la vida eterna, si tan solo usted le dice sí a Hashem. Mientras cantamos Salvador, Redentor, a usted me rindo. Si eso es su necesidad, rendirle a Hashem su vida, venga, pase enfrente al Señor su vida. El Señor recibirá su vida, su destino. Él le cambiará para siempre, si tan solo usted le dice sí a Hashem.